A grabar otra vez. Ok, bueno, nuevamente buenos días porque no estaba grabando anteriormente. Buenos días, vamos a, entonces ahora sí, a continuar con nuestro contenido. Y yo quisiera, ¿verdad? Ahora empezar hoy con una encuesta, simplemente como para yo tener una especie de feedback de cómo están ustedes entendiendo o qué nivel de confusión tienen ustedes hoy con el tema de los esfuerzos, ¿no? Entonces, lanzo esta encuesta muy rápidamente em, para que ustedes me digan un poco si están entendiendo el concepto de esfuerzos o no. O sea, si ustedes creen que lo están entendiendo el 100%, 100%, si creen que no están entendiendo nada, cero. Es como para yo poder ver cuánto más tengo yo repetir a lo mejor esto o mostrarlo de manera distinta. ¿Sí? Entonces, por lo que veo, ok, estamos, digamos, al menos más de la mitad. Bien, ok. Ya, esto es un buen sondeo. Ok, comparto un poco. Ok, entonces, bueno, la mayoría del curso pareciera entonces que está comprendiendo estos conceptos, ¿no? Entonces vamos a retomarlo para, deja compartir, para afinar nuevamente. Voy a bloquearme aquí un segundo. Perdón, 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 perdón. Ahora sí. Em, ¿Qué era lo importante entonces? Habíamos dicho que nosotros cuando tenemos un problema, y voy a colocar esto aquí más en verde. Cuando tenemos un problema estructural, una de las cosas que yo quiero hacer primero es hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno usualmente hace, un diagrama de cuerpo libre. Tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre. Importante, recuérdense que el diagrama de cuerpo libre no puede tener los vínculos dibujados. Voy a colocar aquí entonces las respectivas reacciones, R1, R2. Recuérdense que las reacciones yo, no, yo supongo el sentido en el que van y tengo aquí entonces un momento, ¿no? Vamos a colocarle allí un momento uno, si quieren. Em, ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Bueno, yo lo que tengo que hacer es ver el grado de indeterminación estático de este problema. Yo quiero ver entonces cuántas reacciones tengo, veo que tengo tres reacciones, y ahora yo me pregunto cuántos grados de libertad tiene esa estructura flotando en el espacio, es decir, desvinculada. Como eso flotando en el espacio tiene 3 grados de libertad, que son dos traslaciones y una rotación, yo sé que ahora hay tres reacciones, 3 grados de libertad flotando, por lo tanto tengo el mismo número de reacciones que grados de libertad de la estructura desvinculada o flotando, y yo puedo decir entonces que mi problema es isoestático, porque tiene justamente la cantidad necesaria de vínculos para restringir los grados de libertad de la estructura. Mi problema es isostático y ahora yo veo si es estable o no es estable. Como aparece un momento acá en las reacciones, yo sé que a pesar de que tengo dos fuerzas que se unen en un punto, es decir, dos fuerzas que forman un sistema concurrente, yo tengo un momento y yo puedo decir que este problema es estable, ¿sí? A pesar de que tengo esas dos fuerzas allí concurrentes. Y es estable porque tengo un momento de reacción que me controla el giro. Entonces, las tres reacciones controlan los 3 grados de libertad. Así que el problema es estable. Y ahora yo tengo que garantizar la estaticidad. Yo tengo que garantizar de que ahora ese diagrama de cuerpo libre que está allí, sea este diagrama, sea equivalente a tener la estructura empotrada de verdad. Y como la estructura empotrada no se mueve, yo tengo entonces que garantizar acá que la sumatoria de fuerzas horizontales sea igual a cero, que la sumatoria de fuerzas verticales sea igual a cero y que la sumatoria de momentos sobre cualquier punto de la estructura tiene que ser igual a cero. Esto es importante porque esto a ustedes se les olvide, por eso yo lo repito tanto. La sumatoria de momentos es sobre cualquier punto del plano, cualquiera, sea parte de la estructura o no. Yo puedo tomar momentos sobre cualquier punto. La condición es que tiene que ser igual a cero. Si se cumplen esas condiciones, yo digo que mi problema es estable. Y en ese momento es que yo puedo decir que estas reacciones
de verdad tienen el efecto que tiene ese empotramiento. ¿Sí? Ahí es donde yo puedo decir, esas son las reacciones que matemáticamente me generan el mismo efecto que yo evidencio en la física. Ok. Em, una vez que yo encuentro las reacciones, ¿verdad? Y las resuelvo, aplicando esas tres ecuaciones, este es el ejemplo que vimos en la clase pasada, logro identificar cuánto valen, 10, 5 y 50 newton metros, ¿sí? Y una vez que yo entonces tengo esas reacciones calculadas, yo ahora necesito calcular los esfuerzos internos, todos, los axiales, el de corte y el de flexión. Y para eso yo tengo que partir o separar, en verdad, la estructura en algún punto genérico de la estructura. Entonces yo selecciono un punto genérico acá, vamos a suponer que es ese punto que está allí, yo separo la estructura en dos, ¿sí? Yo separo mi estructura en dos, aquí está, ahora tengo en vez de una viga, tengo dos vigas, las estoy separando, coloco las fuerzas externas, este es 10, coloco esta fuerza externa que es 5, coloco las reacciones, esta reacción es 10, esta reacción es 5, este momento es 50, no voy a colocar unidades, y ahora tengo que colocar los esfuerzos internos. Y habíamos dicho que los esfuerzos internos tienen una convención de signos, que en verdad lo que significa es la convención que yo voy a asumir, las direcciones que yo voy a asumir de esos esfuerzos que van a aparecer. Entonces el primer esfuerzo que aparece es el axial, ¿sí? Que por acción y reacción entonces tienen que venir en sentido opuesto la misma magnitud que yo llamo n y n, ¿sí? Ese es esfuerzo axial y ese es según la convención de signos que nosotros teníamos, ese es el esfuerzo que se conoce como positivo. Es decir, que si yo trabajo con un extremo derecho de la viga, eso va hacia la derecha, y si yo trabajo con el extremo izquierdo de una viga, entonces ese esfuerzo positivo va hacia la izquierda, ¿sí? Va saliendo del elemento. Eso es lo que se conoce como positivo. Y recordemos que positivo no tiene que ver con, cuando hablamos de los esfuerzos, no tiene que ver con mi sistema de coordenadas global, sino que tiene que ver con la dirección que yo voy a asumir dependiendo de si yo estoy trabajando entonces en el extremo derecho de una viga o en el extremo izquierdo de una viga. ¿Sí? Lo pueden entender así. Entonces teníamos el corte, que este era lo que nos dice la convención de signos que tenemos que suponer, la dirección que tenemos que suponer, y este es acción y reacción. Y después tenemos el esfuerzo de flexión, que es este M, y el esfuerzo de flexión, que es este M, sentidos contrarios, acción y reacción. Recuérdense siempre que si yo entonces uno estos dos diagramas de cuerpo libre, yo tengo que obtener mi diagrama de cuerpo libre original. Es decir, que esas fuerzas de reacción interna se tienen que cancelar. Siempre, siempre tienen que ser acción y reacción. ¿Sí? Esa es la forma de nosotros revisar de que estamos colocando consistentemente esos esfuerzos internos. Entonces, para que ahora estas dos estructuras, ¿sí? Porque yo estoy, digamos, virtualmente separando la viga en dos vigas, para que ahora esas dos vigas estén o que sean consistentes con mi diagrama del cuerpo libre original, yo tengo que volver a garantizar la estaticidad de cada una de esas dos o de esas vigas que tengo allí. Y para garantizar eso, yo tengo entonces que de alguna de ellas, puede ser cualquiera de las dos, yo tengo que garantizar que la sumatoria de fuerzas horizontales sea igual a cero, que la sumatoria de fuerzas verticales sea igual a cero y que la sumatoria de momentos sobre cualquier punto sea igual a cero. Si yo garantizo entonces esta condición sobre una de las secciones que estoy tomando, yo indirectamente estoy garantizando lo mismo en la otra viga. Es decir, que para yo calcular, em, para yo garantizar la estaticidad de ahora esas dos vigas, me basta solamente con garantizar la estaticidad de una de ellas, ¿sí?
porque indirectamente yo sé que las dos vigas unidas ya cumplen la estaticidad porque calculé las reacciones, ¿verdad? Eso significa que como ellas comparten los esfuerzos internos por acción y reacción, basta solamente con garantizar la estaticidad de esa viga izquierda o de esta viga de la derecha. Y apenas yo garantice la estaticidad de una de ellas, el resto queda garantizado de manera automática, ¿sí? Pero es por eso, es porque ellas comparten los esfuerzos internos y que adicionalmente ya yo garanticé al calcular las reacciones que ese diagrama de cuerpo libre también cumple con la estaticidad. Entonces, una vez que yo hago esta sumatoria de fuerzas y de momentos sobre alguna de las dos vigas, yo puedo encontrar cuánto vale N, M y Q, ¿sí? Y cuando uno hace eso, uno va a encontrar entonces unas ecuaciones. No necesariamente esos esfuerzos internos son constantes. Entonces, en este caso, teníamos que N era igual a 5, teníamos que Q era igual a 10 y teníamos que M iba a ser esta pendiente es 50 sobre 5. Ya ni me acuerdo. Vamos a buscarlo aquí más fácil para no equivocarme y no. QX menos 50. ¿Sí? Esas eran entonces las ecuaciones de los diagramas. Y una vez que yo tengo las ecuaciones, yo entonces dibujo los diagramas. Los diagramas los tengo que dibujar. Y siempre. Y me tengo que acostumbrar a dibujar los diagramas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes salgan a diseñar estructuras, ustedes van muy probablemente, em, muy probablemente van a utilizar un software comercial para calcular los esfuerzos. Es decir, esto ustedes no lo van a hacer a mano, ¿sí? Pero hay que saber hacerlo a mano para poder entender el significado. Lo que ustedes van a hacer, digamos a nivel más, cuando estén trabajando en proyectos más complejos, es que ustedes usan un software computacional o un software comercial de cálculo estructural, ustedes dibujan la estructura, colocan las fuerzas, colocan los vínculos y el software les da a ustedes no las ecuaciones, les da los diagramas dibujados. Y allí es donde es importante comprender cómo interpretar esos diagramas. Entonces, para nosotros va a ser sumamente importante en este curso dibujar los diagramas de esfuerzos. Obligatorio, ¿sí? Es la única forma de comprender el problema. Ok. Entonces, voy a borrar esto acá porque simplemente estos diagramas son esas ecuaciones que están allí dibujadas. em, y vamos a ver qué es lo que nos dice o qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que nosotros podemos hacer con esos diagramas, cómo los podemos interpretar, qué es lo que nos dice ese diagrama. Bueno, ese diagrama nos dice cuál es la fuerza interna en cualquier punto de la viga, ¿sí? Vamos aquí, por ejemplo, al diagrama de flexión. El diagrama de flexión tiene un punto aquí en la mitad, por ejemplo, ¿sí? El largo de la viga es de 5 metros. Por lo tanto, si el momento en un extremo es menos 50, esto tiene que ser menos 25, ¿verdad? Es la mitad, es una línea recta. Si eso es menos 25, entonces este punto que está acá tiene que ser la mitad, ¿verdad? Que sería menos 12,5. Y este punto que está acá sería menos 37,5. Sí, ¿verdad? Es 25 más 12,5, serían 37,5. Sí. ¿Qué puedo empezar a hacer yo ahora? Bueno, yo puedo preguntarme qué le sucede a un tramo de la viga, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, que yo lo quiera separar aquí. Yo quiero separar esto acá y acá. Es decir, vamos a suponer que esto está aquí a mitades, ¿no? Yo quiero ver qué pasa a esta sección intermedia de la viga.
Yo quiero ver qué le pasa a esa sección intermedia. Quiero hacer un diagrama de cuerpo libre de esa sección intermedia. Y esto voy a decir que es 2.5 metros, ¿verdad? Esto es, no, no puede ser, perdón. Esto es la mitad de 2.5. Esto es 12.5, 1.25, perdón, 1.25 metros. Y esto es igual, 3.75, la misma cantidad, 1.25 metros. ¿Sí? Yo quiero ahora extraer ese tramito de viga. ¿Sí? Estoy extrayendo entonces esa sección intermedia. Esa sección intermedia tiene 2.5 metros de largo. ¿Sí? Y yo me pregunto ahora, ¿cuáles son los esfuerzos de ese tramo? Por convención de signos, yo sé que estos esfuerzos tienen que ser así y así. ¿Sí? Por convención de signos. ¿Sí? Estoy extrayendo solamente esa barrita, una sección intermedia de la viga que está empotrada. Entonces, ¿cómo sé yo los valores de esos esfuerzos para ese diagrama de cuerpo libre? Viendo los diagramas de esfuerzos que están acá abajo. Bueno, yo lo que hago es, me lanzo aquí una línea, voy a colocar lo muestro en rojo para que se vea bien lo que estoy haciendo. Esta línea roja la bajo así completamente. Esta línea roja también, aquí, la bajo completamente. ¿Sí? Y yo lo que tengo aquí entonces es que en este punto el esfuerzo vale 5. En este punto, porque es constante el esfuerzo axial, es constante, vale 5. Para el corte, esto vale 10, este punto vale 10, fíjense que son positivos. Y acá, bueno, yo tengo los dos puntos que acabo de sacar, este que vale menos 37.5 y este que vale menos 12.5. Entonces, si yo ahora quiero dibujar cómo son los esfuerzos, ¿verdad? Yo coloqué aquí mi convención de signos y ahora tengo que decir, bueno, yo sé que axialmente este vale 5 y este vale 5. Son estos dos valores de acá. Yo ahora sé que el corte vale 10 y 10, por lo tanto este corte vale 10 y este corte vale 10. Positivos. Perdón, borré lo que no era. 10 y 10. Y ahora, estos dos de acá abajo, las flexiones, me dice que esto vale menos 37.5 y que este que está acá vale menos 12.5. Entonces, en verdad lo que está sucediendo a ese tramo de viga, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí para que se note que es un extracto de la viga completa, yo lo que estoy teniendo entonces es un esfuerzo axial positivo de 5. Estoy teniendo el corte que vale 10 y vale 10, tal cual como está arriba. Y en verdad aquí la flexión, lo que tengo es que está en sentido contrario. Y esto vale 37.5. Le quité el menos, le cambié el sentido a la flecha. Y acá pasa exactamente lo mismo. Acá lo que pasa es que esto es 12.5. ¿Sí? Lo que hice fue cambiarle el signo y le cambié el sentido a la flecha. Entonces yo sé, con el diagrama, con los diagramas de esfuerzos, yo puedo saber cuál es el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? De cualquier tramo de la viga que yo quiera. Entonces, este diagrama de cuerpo libre corresponde a ese tramo de la viga que está ahí. Y yo puedo sacar cualquier tramo que yo quiera. Yo puedo estudiar lo que pasa en un borde, lo que pasa en cualquier lugar, en cualquier lugar. Em, y de esa manera, entonces yo puedo darme una idea de qué le sucede a la estructura internamente. ¿Qué es lo que nosotros buscamos usualmente con un diagrama de esfuerzo? Voy a borrar esto un poquito para limpiar el dibujo. ¿Sí? Ok, voy a borrar esto un poco.
¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, lo que nosotros buscamos es donde los tres esfuerzos, axial, corte y flexión, combinados, tienen la mayor magnitud, ¿sí? En valor absoluto, pueden verlo ahora, entenderlo así. Eso lo vamos a pulir, ese concepto lo vamos a tocar en unas semanas más adelante. Cómo combinar esos esfuerzos. Pero por ahora, lo que me interesa es saber de que toda la viga tiene el mismo esfuerzo axial, cualquier punto, porque esto es constante. Cualquier punto de la viga tiene el mismo esfuerzo de corte. Y que adicionalmente la flexión es más alta en el empotramiento, ¿sí? Y de hecho, si ustedes se fijan, el valor que tiene la flexión en el empotramiento es igual al valor de la reacción. Pasa lo mismo acá. El valor que tiene el esfuerzo cortante en el empotramiento es igual a la reacción vertical y el esfuerzo axial que hay al inicio de la viga tiene que ser igual a la reacción en ese punto, ¿sí? Entonces, esto tiene que conversar con las reacciones. Entonces, los esfuerzos también me dan a mí información de las reacciones que hay. Básicamente, yo puedo, a partir de conocer solamente los diagramas de esfuerzos, yo conociendo solamente esto y conociendo cuál es la estructura, yo puedo saber cuál es no solamente los esfuerzos internos en cualquier punto de la viga, sino que también puedo conocer las reacciones. ¿Ves? Ok, entonces ahora voy a hacer una nueva encuesta. Una nueva encuesta. Lo siguiente. Tengo la misma estructura, pero yo voy ahora a tratar de identificar los esfuerzos acá, en la mitad de la estructura. ¿Sí? Yo tengo la estructura aquí. Y aquí aparecen entonces, aparecen tres, van a aparecer tres esfuerzos. Voy a dibujar primero solamente el esfuerzo cortante. El esfuerzo axial, habíamos dicho que el esfuerzo axial vale 5. ¿Sí? El esfuerzo axial vale 5. Entonces, la primera pregunta es, el esfuerzo cortante, que vale 10 en ese caso, esta es la opción A, esta es la opción B. ¿Cuál de las dos opciones es correcta para la mitad de la viga? ¿Sí? Entonces voy a lanzar acá esa encuesta. ¿Sí? ¿Cuál de esas dos opciones nos está diciendo a nosotros el esfuerzo, la dirección correcta de ese esfuerzo? ¿Es la opción A o la opción B para la mitad de la viga? Según ese diagrama que tenemos allí. Vamos a colocar esto aquí en rojo. Así. Perdón, votaron casi todos ya. Ok. Compartimos. Casi todos dicen entonces que la opción B, correcto, es la opción B. Es la opción B porque la convención de signos nos dice a nosotros que el esfuerzo, ¿verdad? Va cuando estamos trabajando con el extremo derecho de una viga, nos dice que la convención de signos es positivo, positivo y positivo. ¿Sí? Entonces, como este valor que está acá, este valor que está acá es 10 positivo, quiere decir entonces que esto efectivamente va en esa dirección. Ok. Vamos a ver Profe, ahora. Sí, adelante. entonces si ahora vemos el lado izquierdo, el extremo izquierdo de una barra, ¿también va hacia abajo o cambia los sentidos? No, cambia el sentido. Si yo tuviese, por Ah, ejemplo, vale. la otra parte, ¿sí? La parte que queda aquí del lado derecho, ¿sí?
estoy dibujando ahora esto que está acá. Yo tendría que dibujar las fuerzas externas, que serían este 10 y este 5, ¿verdad? Y ahora yo tendría el esfuerzo axial en sentido contrario, y este 10 vendría así, ¿sí? Deja- Dale, gracias. Dale. Ok, vamos ahora a la flexión, ¿sí? Entonces ahora, yo sé que mi flexión es menos 25. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Y vamos a enredarlos un poquito más. Esto es 25 o 25. Vamos a lanzar aquí. ¿Cuál es la opción que nos está diciendo a nosotros que es correcta? ¿La A o la B? Este siempre genera un poco de problema. Las votaciones están parejas. Ustedes no pueden ver los resultados, pero yo sí. Ok, vamos a... Ok, vamos a compartir los resultados. Okay, entonces, eh, tan cerca, ¿eh? Entonces, la mayoría piensa que B. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, entonces lo que hacemos es dibujamos nuevamente nuestra convención, ¿sí? Y nuestra convención nos dice que nuestra convención nos dice que esas son las direcciones que yo asumo positivas para el extremo derecho de la viga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Para hacer ahora todos los esfuerzos? Entonces, yo sé que aquí para el axial, el diagrama me dice 5 positivo, significa que esto es 5 positivo. Para el corte, me dice es 10 positivo, entonces esto es 10 positivo. ¿Sí? Y para la flexión, me dice esto es menos 25, entonces esto es menos 25. Y ese menos 25 significa que es lo mismo que quitarle el signo y darle vuelta a esto. Así que la opción correcta es la opción B. ¿Sí? Entonces, esto lo tienen que tener presente, ¿sí? Súper presente. De esto se trata, digamos, la mayor parte del curso. Si ustedes no saben hacer un diagrama de esfuerzo, no van a poder realizar absolutamente nada después de semana 6 de, nuestra, de nuestro curso, porque necesitamos después introducir el tema de deformación, cómo esta estructura se empieza a relacionar estos esfuerzos con la deformación que va a tener. Entonces, calcular los diagramas va a tener que ser una acción que ustedes tienen que realizar para cualquier problema que vayamos a realizar o resolver, pero aparte lo tienen que hacer rápido. Entonces, aquí es donde también con el tema de las tareas me interesa a mí de que ustedes agarren cierta agilidad, ¿no? En velocidad para obtener estos diagramas. Ok, vamos entonces a algo un poco más complejo, ¿sí? Vamos a vigas un poco más interesantes, porque estas vigas que acabamos de ver son muy simples y no tienen tanta gracia encontrar esos esfuerzos. Em, Esto lo podemos visitar un poco más adelante cuando veamos deformación, pero yo sí tengo que decirles, ¿verdad? A lo mejor acá, que las vigas que son muy esbeltas, ¿sí? Es decir, vigas cuyo largo es muy superior a los espesores, esas vigas están dominadas, es decir, los esfuerzos
flexión son muy altos. En cambio, que cuando yo tengo vigas cuya sección transversal o cuyo espesor H, es, digamos, significativo comparado al largo de la viga, lo que va a pasar en esa viga es que los esfuerzos que van a ser relevantes son los esfuerzos de corte, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que tener presente de que una viga muy finita está dominada por la flexión, mientras que una viga con un espesor muy alto o muy grande va a estar dominada por el corte, ¿sí? Entonces se llaman vigas esbeltas y vigas no esbeltas, se le conoce así. Y en una viga, principalmente existen o actúan, ¿verdad? En configuraciones estándar de edificaciones, puentes, están dominadas por el corte y la flexión, ¿sí? Eso quiere decir que el esfuerzo axial en vigas es muy bajo o prácticamente inexistente por ahora, ¿sí? A este momento, ¿sí? Es decir, que el corte y la flexión son los que priman acá como esfuerzos. Esta es la convención de signos, es lo mismo Profe, que... Ajá, adelante. un poquito más arriba, el N que era, como el N, en N es como, Bueno, en verdad es un H, perdón, ah, pero ese perdón, H es el espesor, es a la altura. la altura de la viga, sí, correcto. Ya, perfecto. Sí. Gracias. ¿No? Y bueno que me lo haces notar porque espero que ahí se vea un poco mejor. Pero simplemente para que lo tengan presente, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en un problema más complejo, ¿sí? Que lo que hemos visto. Fíjense lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora son dos vigas, ¿verdad? Dos vigas. Una primera viga de A a C que está empotrada en el lado izquierdo, en el punto A. Y después tenemos otra viga, ¿verdad? Que está simplemente apoyada en el extremo derecho, que es el punto D. Y esas dos vigas, ¿sí? Esas dos vigas están unidas entre sí por medio de lo que se conoce como una rótula. Esa rótula es prácticamente, se puede entender como una articulación plana entre las dos vigas. Si yo tuviese que dibujarla a lo mejor un poquito mejor, yo pudiera dibujarla para que se entienda cómo es esta unión. A ponerlo aquí. Voy a poner otro color porque si no se va a... Si yo tuviese que dibujar acá, yo pudiera decir que esto es algo de este estilo. Ujú. ¿Sí? Es una unión entre dos vigas que está hecha a través de un pasador, por ejemplo. Es como si fuese una bisagra. Es decir, que si tú le preguntas a esta viga de la izquierda cómo es ese vínculo en C, ella dice, ese vínculo para mí es una articulación plana. ¿Sí? Es como si eso estuviese vinculado con una articulación plana. Y si tú le preguntas a la viga a la derecha cómo está vinculada esa viga en el punto C, ella diría, eso es una articulación plana. Entonces, una viga ve esa unión respecto a la otra viga como si fuese una articulación plana. Y eso es lo que se conoce como una rótula. Entonces, las rótulas nosotros las vamos a entender como una unión de esa naturaleza, ¿sí? Es como si una viga estuviese eh, puesta sobre la otra o vinculada sobre la otra a través de un pasador o a través de una articulación. Ok, entonces, ¿qué sucede en esta viga? Esta viga, en esa unión, perdón, en esa rótula, si yo separo, ¿verdad? Eh, mi sistema estructural, si yo lo separo allí, como digamos para hacer un diagrama de cuerpo libre, como eso es una articulación plana, esta rótula que está acá solamente permite la rotación. Y esa articulación
traba o restringe las traslaciones. Entonces, esa articulación como tal, ¿verdad? Ustedes pueden, y lo pueden hacer de esta manera. Imagínense que ustedes se paran acá, ¿sí? Y ustedes se preguntan ahí, ¿cuáles son los posibles movimientos que tiene la viga, vamos a colocarle aquí, la viga 2 respecto a la viga 1, ¿sí? Entonces, esa viga 2 solamente puede rotar sobre la viga 1. No se puede trasladar ni horizontal ni verticalmente. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de ese sistema que está allí, ¿verdad? Si yo separo ahora esa rótula, si yo la separo en dos cuerpos, vamos a copiar y pegarla para que quede más o menos dibujado igual. ¿Sí? Si yo ahora lo que hago es, a este sistema estructural lo separo, ¿sí? Separo las dos vigas, yo lo que voy a encontrar entonces son unas reacciones que aparecen, y esas reacciones van a ser horizontales y verticales, R1 y R2, y aquí van a aparecer de la misma manera, tengo que ponerle el puntito también acá, va a aparecer R1 y R2, sentidos contrarios, ¿sí? Entonces, de tal forma que si yo uno esos dos objetos, pues puedo formar el sistema acoplado. Entonces, es prácticamente similar a lo que hacemos cuando la estructura está vinculada a tierra a través de una articulación plana. Entonces, una rótula me permite a mi rotación y restringe las traslaciones. Por eso aparecen dos reacciones, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Este caso nos va a dar, nos va a permitir hablar de muchas cosas. Em, y que son vigas, son configuraciones que son utilizadas, en verdad, a nivel práctico. Nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Yo voy a tener acá, cuando yo haga mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Yo puedo hacer un primer diagrama de cuerpo libre. Esto vale la pena hacerlo un poco mejor. Voy a abrir una página y me voy a traer esto. Permítanme un segundo. Esto es importante tenerlo acá presente. Ok. Profe, Sí. me surgió una duda respecto a las cargas, Ujú. que si la función no es la misma durante todo el tramo que comprende la carga, yo tengo que calcular fuerzas como resultante separándolo en los tramos que son distintos. Eh, sí, creo entender la pregunta. No me queda muy claro. ¿Tú dices la carga distribuida o cualquier carga? Esta carga distribuida, como por ejemplo tiene ahí en el ejemplo, profe, pero en vez de tener todo un rectángulo, tengo primero un triángulo y después un rectángulo. Ujú. Yo, la fuerza resultante debería calcularla por tramos, que digamos, por donde son distintas cada función, Sí, así es. y calcular la ubicación por separado, por ejemplo. Sí, Entonces, y lo vamos a ver en ya, ejemplos, perfecto. ¿no? Pero primero me interesa que ustedes vean la lógica de cómo estudiar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago acá? Bueno, yo digo, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cómo hago el diagrama de cuerpo libre? Bueno, quito vínculos. Entonces, yo quito aquí la restricción a tierra, ¿verdad? Que es esta que está acá. Como eso está empotrado, hay tres reacciones. Entonces, vamos a colocarlas en azul. Entonces, yo tengo aquí reacción 1, reacción 2, reacción 3, que es una flexión. Voy a colocarle M1. ¿Sí? Ahora, yo me voy acá. Tengo el otro apoyo. Voy a borrar esto para limpiar el... Entonces, quito el vínculo y coloco la respectiva fuerza que está allí. R3 lo voy a llamar. ¿Sí? Fíjense lo que sucede. Si ahora esta estructura está flotando en el espacio. ¿Sí? Está flotando en el espacio. Pero esa estructura está compuesta por dos vigas que están unidas, pero están unidas a través de una rótula, que es una articulación. Entonces, en verdad, esas dos vigas en el espacio pueden flotar,
pero ellas tienen movimiento entre ellas, ¿sí? Ellas tienen movimiento entre ellas. Entonces yo quisiera aislar ahora esa estructura, ¿verdad? En cada uno de sus elementos. Entonces yo voy a hacer ahora lo siguiente. Fíjense una cosa, primero. De este diagrama de cuerpo libre, yo tengo tres ecuaciones, que son sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y una sumatoria de momentos sobre algún punto. Yo tengo tres ecuaciones, pero yo tengo cuatro incógnitas, que son cuatro reacciones que no conozco. Por lo tanto, tengo más reacciones que incógnitas. Y yo no puedo resolver el problema solamente con este diagrama de cuerpo libre. Yo me veo obligado a separar esas dos vigas en la rótula. Entonces, acá yo necesito ahora hacer el diagrama de cuerpo libre de cada viga por separado. Entonces yo necesito, y ahora voy a volver a copiar y pegar esto, ¿sí? Y tal vez voy a hacer esto así, ¿sí? Ahora yo tengo que agregar acá otra reacción que sería R4. Esta va hacia arriba por acción y reacción, porque si yo uno los diagramas de cuerpo libre, me tiene que generar el diagrama de cuerpo libre eh, inicial, y esto va a ser R5 y este va a ser R5. ¿Sí? De tal manera que nuevamente, si yo agarro este diagrama y lo uno, ¿sí? Yo tengo el diagrama de cuerpo libre que tenía al inicio. Entonces, fíjense lo que sucede ahora. Ahora yo tengo mi sistema estructural original, ¿verdad? Tengo mi primer diagrama de cuerpo libre de la estructura completa desvinculada a suelo, pero ahora yo tengo los elementos de esa estructura desvinculados entre ellos. Y estos dos diagramas de cuerpo libre me dan a mí la información que yo necesito para saber si puedo resolver el problema o no. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que voy a tener tres ecuaciones. Yo voy a tener tres ecuaciones para para esa viga, pero voy a tener otras tres ecuaciones para la viga de la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense ahora cómo sé yo cuál es el grado de indeterminación de este problema. Yo sé que el grado de indeterminación es o está relacionado a los grados de libertad de la estructura respecto a los vínculos que la estructura tiene o las reacciones que hay en el problema. Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Yo lo que tengo son acá tres reacciones. Aquí tengo dos reacciones. Tengo dos porque em, son acciones y reacciones. Entonces, ahí van 5 reacciones en total. Y aquí tengo una sexta. Entonces, yo tengo 6 reacciones. Y ahora yo lo que tengo que ver es cuántos grados de libertad tiene mi problema como tal, pero mi problema flotando en el espacio. Entonces, mi problema flotando en el espacio es esta estructura y esta estructura, es decir, las dos vigas, ¿sí? Entonces, este es el problema vinculado a tierra. Esta es la estructura desvinculada a tierra y lo que está abajo son las dos estructuras desvinculadas entre sí, que sería el problema flotando realmente en el espacio. O sea, todos los miembros de la estructura estarían despegados de los otros y despegados de tierra. Y ahora lo que yo tengo es que esta figura que está acá, o esa viga, tiene 3 grados de libertad, pero esta otra viga que está aquí también tiene 3 grados de libertad. Entonces, ahora yo lo que tengo son 6 grados de libertad entre las dos vigas que están allí flotando en el espacio y yo tengo 6 reacciones. Entonces, eso quiere decir que yo tengo el mismo número de reacciones que grados de libertad y yo puedo decir que el GIE es 0. ¿Sí? Que es lo mismo que darse cuenta
que yo tengo 6 incógnitas, que son las 6 reacciones, y yo tengo 3 ecuaciones para esta viga y 3 ecuaciones para esta. Entonces yo tengo 6 ecuaciones, 6 incógnitas, y yo puedo entonces decir que puedo resolver el problema. Yo todavía no he empezado a hacer cálculos, fíjense. Yo solamente estoy sentándome a pensar si puedo resolver el problema o no. Y esta es la línea que siempre yo les recomiendo que ustedes sigan. Viga, se desvincula la viga de suelo y después los miembros de mi estructura se desligan o se desvinculan entre ellos. Y yo cuento cada estructura por separado y veo el total de reacciones y el total de grados de libertad. Y ahí me doy cuenta si puedo resolver el problema o no. Profe, Ujú. entonces uno podría decir que la viga de la izquierda es inestable por sí sola, pero al unirse a la otra queda estable, como todo en conjunto. Sí, es que en verdad no puedes verlas como por separado, tienes que verlas todas en conjunto. Ah, ya, perfecto. Tienes que verlas como todas en conjunto. Ujú. Em, ok, entonces una vez que ustedes tienen estos dos diagramas de cuerpo libre, ustedes tienen que trazar un plan. ¿Sí? Yo les estoy comentando todo lo que está escrito en el apunte, ¿sí? Básicamente. ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan es que en este diagrama de cuerpo libre hay muchas incógnitas, hay 5. Y yo tengo 3 ecuaciones nada más, sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y de momento. Pero si yo veo el diagrama de cuerpo libre de esta otra viga, yo digo, tengo 3 incógnitas. Entonces yo voy a empezar es por ese, porque tiene 3 incógnitas. Y yo tengo 3 ecuaciones. Entonces yo R3, R4 y R5 las puedo calcular. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, sumatoria de aquí. Sumatoria de fuerzas horizontales, o sea, de la sumatoria de fuerzas horizontales, puedo despejar R5, que vale 0. ¿Sí? De la sumatoria de fuerzas verticales, obtengo una relación de R4 y R3, y después hago sumatoria de momentos sobre algún punto, yo puedo seleccionar el punto C, por ejemplo. Y con la sumatoria de momentos del punto C, yo puedo encontrar cuánto vale R3, y con R3 y la sumatoria de fuerzas verticales puedo encontrar cuánto vale R4. ¿Sí? Ese es el plan que yo me trazo. Y ya conociendo R4 y R5, ¿sí? R4 y R5, al conocer yo estas dos, ya yo puedo hacer entonces también sumatoria de fuerzas horizontales, y esto me da a mí cuánto vale R2, y después puedo hacer sumatoria de momentos sobre A para conocer cuánto vale M1, y después puedo hacer sumatoria de fuerzas verticales para saber cuánto vale R1. Y este es el plan. Antes de empezar a colocar números como loco, ¿sí? Entonces yo desarrollo mi plan y digo, listo, ya yo sé cómo voy a atacar el problema. Y según esas ideas, yo puedo entonces encontrar las reacciones, ¿sí? Y eso es justamente lo que está hecho acá, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es el cálculo del GIE, tal como lo acabo de describir yo allá abajo. Lo segundo que yo hago es el cálculo de las reacciones, tal cual como lo acabo de describir allá abajo, ¿sí? Estos son los cálculos de las reacciones y estos entonces son los dos diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Una vez que yo calculé las reacciones. Entonces termino de calcular mis reacciones, es decir, que encuentro los valores de estas flechas azules o de estas fuerzas de reacción que están en azul. Y una vez que yo tengo ahora las reacciones de las dos vigas, ahora yo tengo que encontrar los esfuerzos internos de cada una de las vigas, ¿sí? Entonces vamos a empezar, que eso es el paso 3, ¿no? Que es el cálculo de esfuerzos. Para eso, ¿verdad? Hay que empezar a separar secciones de las vigas. Entonces la primera sección, ¿verdad? Y aquí es donde voy a hablar de esto y es donde vamos a retomar la clase después más adelante. La primera sección es una sección genérica. Como yo tengo que barrer toda la viga, yo tengo que empezar por una sección, voy a colocarla acá en verde, que va a estar acá, entre A y B. ¿Sí?
Después yo voy a tener que tomar una sección entre B y C. Y después yo tengo que tomar una sección acá entre C y D. ¿Por qué tengo que tomar acá una sección entre A y B y por qué tengo que tomar una sección después entre B y C? Bueno, porque los esfuerzos no son continuos o no necesariamente son continuos a lo largo de la viga. Y cuando yo tengo fuerzas puntuales o momentos ubicados en algún punto de la viga, esos momentos o fuerzas puntuales, ya sean de reacción o fuerzas externas, causan discontinuidades en los diagramas de flexión y de corte y de axial. Dependiendo del tipo de fuerza que esté allí o de momento, yo voy a tener entonces discontinuidades en los diagramas, ya sea discontinuidades en el diagrama directamente o en su derivada. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a hacer aquí rápidamente un pequeño diagrama de cuerpo libre de esta primera sección. ¿Sí? Voy a colocarlo acá, esto 130. Esto es un momento de 840 newton metros. Y aquí aparecen los esfuerzos internos, ¿sí? Respetando la convención. Entonces, esto lo voy a llamar M1, N1, Q1, ¿sí? Eso es, fíjense, si ustedes se dan cuenta, este diagrama de cuerpo libre es válido para cualquier punto, y asumiendo que esto tiene aquí un ancho igual a X, ¿sí? Siendo X, corriendo X a partir de acá, ¿sí? Ese diagrama de cuerpo libre es válido para cualquier corte que yo haga, para cualquier X entre A y B. ¿Sí? Entre A y B, el diagrama de cuerpo libre no va a cambiar. Pero si ahora mi X, ¿verdad?, está entre B y C, fíjense cómo es el diagrama de cuerpo libre. Si ahora mi X está entre B y C, yo tendría acá 130, tendría acá 840, tendría ahora la fuerza de 50 kilonewtons que está aquí, y ahora yo tendría un esfuerzo axial, un cortante y una flexión, voy a llamarlos 2, N2 y Q2. Y este sería un X. ¿Sí? Entonces, lo importante es que si mi valor X define, estoy llamando a X el lugar donde yo estoy realizando la separación de las vigas, ¿sí?, para los esfuerzos internos. Entonces, si el X está entre A y B, o sea, si el X está aquí entre A y B, este es el diagrama de cuerpo libre. Pero si mi X está entre B y C, este es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, y los dos diagramas de cuerpo libre son distintos porque uno contiene la fuerza de 50 kilonewtons y el otro no. Entonces, yo tengo que yo tengo que encontrar los esfuerzos en cada uno de estos tramos. Yo tengo que encontrar entonces los esfuerzos en este tramo AB y después tengo que encontrar el esfuerzo en el tramo BC y después tengo que encontrar el esfuerzo en la otra viga, ¿sí? Entonces yo aquí tengo que hacer, digamos, el balance de estaticidad para esa viga en esos tres tramos. Y es lo que está aquí. Entonces, el esfuerzo entre A y B tiene entonces este diagrama de cuerpo libre y tiene entonces, según la estaticidad, que es la sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y sumatoria de momentos sobre cualquier punto, me da a mí entonces estas tres ecuaciones. Entonces, esas tres ecuaciones van a ser válidas solamente en este primer tramo de A a B. Después yo tengo que hacer el siguiente tramo, ¿sí? Entonces, en el tramo BC, este es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ese es el diagrama de cuerpo libre.
y yo entonces vuelvo a hacer las condiciones de estaticidad, sumatoria de fuerzas horizontales verticales y sumatoria de momentos, momentos sobre cualquier punto de la viga, yo lo selecciono arbitrariamente y obtengo entonces 3 ecuaciones. Y esas ecuaciones son válidas para un X solamente comprendido entre B y C. Y ahora yo tengo que pasarme a la siguiente viga, y la siguiente viga, ¿sí? Yo ahora defino un X que parte donde parte la siguiente viga. Yo puedo entender esto como dos problemas distintos, ¿sí? Yo puedo entender, ¿verdad? Esta primera viga la puedo definir a partir de un X que está acá, y esta viga que está ahora a la derecha, yo también voy a definir los diagramas respecto a un X que parte acá. Es decir, es un X para una viga y es otro X para la otra viga. Entonces, tengo el diagrama de cuerpo libre de una sección de la viga de la derecha, una sección que está a un X arbitrario. Y si ustedes se fijan, independientemente de donde yo corte esta viga, siempre voy a tener el mismo diagrama de cuerpo libre. Entonces, cuando yo tengo una carga distribuida, ¿verdad? La sección aquí arriba, cuando yo tengo una carga distribuida, el corte yo lo puedo hacer, o la división, el seccionamiento para encontrar los esfuerzos internos, lo puedo hacer en cualquier punto dentro de la carga distribuida, ¿sí? Porque el diagrama de cuerpo libre no me cambia, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre no me cambia. Ahora, esto es lo único que yo voy a hacer en detalle, y con esto cierro la clase para no alargarme mucho, ¿sí? Esto que está aquí entonces es el diagrama de cuerpo libre de una sección de la viga de la derecha, que está cortada o, digamos, seccionada a una distancia X del extremo izquierdo donde está la rótula. La rótula estaba en el punto C. Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros esto? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos respecto a cualquier punto. Yo elegí el punto C. Yo casi siempre elijo el punto de la izquierda de la viga. Costumbre, pero no necesariamente siempre tiene que ser así. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Bueno, tengo que transformar mi fuerza distribuida en una fuerza equivalente. Entonces, esa fuerza equivalente, si ustedes se recuerdan, es el área, la magnitud de la fuerza equivalente, es el área bajo esa curva. Y el área bajo esa curva sería ese 20 por esta distancia X. Y por eso esta fuerza aquí abajo está colocada, ¿verdad? Como una carga de 20 por X. Y como mi carga distribuida es uniforme, el centroide está justo en la mitad de ese X. Entonces el centroide está ubicado acá a X medio. Y por esa razón entonces yo convierto mi carga distribuida en esta carga puntual, ¿sí? Lo que habíamos visto al principio. Área encerrada bajo la curva es la carga equivalente, el centroide es la ubicación de esa carga equivalente. Y ahora con este diagrama de cuerpo libre, yo ya puedo hacer la sumatoria de fuerzas horizontales verticales. Entonces la sumatoria de fuerzas horizontales me da derechamente que n es igual a 0. La sumatoria de fuerzas verticales me da este 80, ¿verdad? Que sería este 80 que está acá. Me da este menos Q, que sería el Q que está aquí. Y este 20X, que sería este 20X que está acá. Son las tres fuerzas verticales que actúan, ¿sí? Aquí siempre se presta esto un poco a confusión, ¿sí? Porque la convención de signos me dice a mí que la dirección que yo tengo que suponer es hacia abajo. Convención de signos. Eso siempre lo tengo que hacer así. Pero cuando yo haga la sumatoria de fuerzas, yo tengo que respetar,
¿verdad? Mi sistema de referencia. De tal manera de que cuando yo haga la sumatoria de fuerzas verticales, esto que aparece aquí, ese Q que va hacia abajo, tiene que ir con un signo negativo, porque va hacia abajo. ¿Sí? Entonces la convención de signos me dice hacia dónde apuntan esas flechas, y después cuando yo haga la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, ahí yo tengo que respetar mi sistema de referencias global. ¿Sí? Y bueno, de allí ustedes tienen entonces que ahora el corte es una línea recta. Y después ustedes tienen entonces la sumatoria de momentos respecto a algún punto, y esa sumatoria de momentos entonces sería esta fuerza de 20 por este brazo, que es lo que aparece aquí, ¿sí? Después tendrían este momento de M, que es el que aparece acá, y después tendrían el momento que hace esa fuerza Q por esta distancia X, que sería este término que está acá. Y de allí ustedes pueden despejar entonces para encontrar las tres ecuaciones. Y esas tres ecuaciones, ¿verdad? Me dan a mí cómo son los esfuerzos internos en ese tramo CD. Y después, simplemente, lo que tengo que hacer es dibujo mis dos vigas, tengo las ecuaciones de NQ y flexión para los tres tramos, y lo que tengo que hacer es dibujar esas ecuaciones, ¿sí? Tal cual como se dibujan ecuaciones de manera tradicional. Entonces aquí, axialmente, tengo que siempre 0. Entonces el primer tramo, el segundo tramo y el tercer tramo son 0. Yo tengo acá este primer tramo que sería 130, a lo mejor aquí se ve muy pequeño. Para el primer tramo es 130, que es 130. El segundo tramo es 80, esto es 80. El tercer tramo es una línea recta, que para un x igual a 0 vale 80. Y para un x igual al largo de la viga, eso también vale menos 80. Si ustedes se fijan, esta ecuación tiene una pendiente negativa, por lo tanto esta pendiente tiene que ser negativa, o sea, es coherente el dibujo con la ecuación. Y después tengo acá una ecuación de una recta, que sería esta primera ecuación de esta recta, otra ecuación de la recta, que sería la otra ecuación de la recta, y aquí tengo la ecuación de una parábola, que es lo que tengo yo acá. ¿Sí? Entonces voy a dejar esta idea así hasta acá. Voy a cerrar la clase hoy, vamos a abrir la ronda de interacción y obviamente vamos a retomar este problema en la siguiente clase. Lo tenemos que retomar porque yo necesito hablar todavía muchas más cosas de estos diagramas específicos. Entonces, me parece que con esto podemos cerrar hoy. Voy a dejar de grabar